San Rafael. Es algo ascético, mínimamente. Hola, sí, hola, hola. Queridos hermanos, la alegría de la Pascua nos reúne para reencontrarnos con Jesús y entre nosotros. Él nos sienta a su mesa, nos explicará las Escrituras y partirá con nosotros el pan de la Eucaristía. Él es nuestra paz. Nos ponemos de pie para recibir al celebrante que en nombre de Cristo presidirá nuestra Eucaristía. Uniendo nuestros corazones y nuestras voces, cantamos.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos delante del Señor nuestros pecados. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida eterna, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se alegre siempre por la nueva vida recibida, para que el gozo de los hijos aguarde con firme esperanza el día de la resurrección final. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento. El Señor tiene sed de encontrarse con nosotros y nosotros con Él. Escuchamos lo que Él nos quiere decir hoy. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro dijo al pueblo: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quienes ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo con una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, lo mismo que sus jefes, pero así Dios cumplió lo que había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías debía padecer. Por lo tanto, hagan penitencia y conviértanse para que sus pecados sean perdonados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Respóndeme cuando te invoco, Dios mi defensor. Tú que en la angustia me diste un desahogo, ten piedad de mí y escucha mi oración. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Sepan que el Señor hizo maravillas por su amigo.
Él me escucha siempre que lo invoco. Hay muchos que preguntan, ¿quién nos mostrará la felicidad si la luz de tu rostro, Señor, se ha alejado de nosotros? Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Me acuesto en paz y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, aseguras mi descanso. Muéstranos, Señor, la luz de tu rostro. Lectura de la primera carta a San Juan. Hijos míos, les he escrito estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo el justo. Él es la víctima principitoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. La señal de que lo reconozcamos es que cumplimos sus mandamientos. Él dice, yo lo conozco, y no cumplen sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado verdaderamente a su plenitud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos que retornaron de Emaús a Jerusalén contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó, ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne y hueso como ven que yo tengo. Y diciendo esto les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Ellos le presentaron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y lo comió, delante de todos. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras y añadió, así estaba escrito,
el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. Y comenzando por Jerusalén en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Seguimos nosotros participando en este tiempo, seguimos viviendo este tiempo pascual con el que queremos compartir la alegría de la resurrección del Señor y queremos que esa resurrección del Señor forme parte de nuestra vida de fe y ojalá eso llene nuestro corazón de esperanza, porque de verdad si creemos que Cristo ha resucitado, nuestra propia vida, nuestra vida espiritual tiene sentido al lado de este Dios que resucita por cada uno de nosotros. Bueno, ¿hace cuánto fue la Pascua? ¿Cuántos domingos? ¿3 domingos? 3, ¿no? Sí, bueno. El domingo ese de la resurrección, ¿qué es lo que celebrábamos? Domingo de Pascua. ¿Qué se celebra allí? La resurrección ¿de quién? De Jesús, la resurrección de Jesús, bien. Cuando nosotros celebramos la resurrección del Señor, obviamente, tenemos que hacer el acto de fe de creer que Cristo ha resucitado. Pregunto, ¿creen eso ustedes? ¿Están seguros? ¿Cuántos resucitados han visto en su vida? ¿Antes de Jesús alguien resucitó como Él? ¿Después de Jesús alguien resucitó como Él? ¿Y por qué estamos tan seguros de que resucitó Él entonces? Por la fe, bien. Por la fe vamos a creer un montón de cosas, pero cuidado, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Nuestra fe es un asentimiento de la inteligencia y la voluntad a todas las verdades reveladas, pero ese asentimiento integra la inteligencia y la voluntad. Por lo tanto, nuestro esfuerzo racional tiene que acompañar el amor o aquello que por mi voluntad yo busco como objeto. Pero bueno, hablando de ese asentimiento de la inteligencia, y que tal vez San Pedro después lo expresa en la primera carta y dice: hijitos míos, sepan dar razones de vuestra fe, tratemos de nosotros de mirar la resurrección del Señor. Cuando leemos el texto del Evangelio, especialmente este que está el día de hoy, tiene esta nota especial, fíjense, dice: los discípulos de Maús vuelven, cuentan cómo le habían reconocido a Jesús al partir el pan. Dice, estaban hablando de esto y Jesús se aparece en medio de ellos, ¡fum! Allí aparece y les dice: la paz esté con ustedes. Dice, atónitos y llenos de temor. Supongamos que aquí se aparece uno de la nada, nosotros vamos a saltar asustadísimos, y peor todavía si sabíamos que estaba muerto, se murió hace poco y ahora yo lo veo parado aquí delante de nuestro. Obviamente todos nos vamos a pegar un susto terrible y seguramente así estarían los apóstoles, atónitos, llenos de temor, dice el texto del Evangelio, suavizando un poco la situación que han vivido. Es un espanto más o menos que haga esto Jesús. Dice, llenos de temor, creían ver un espíritu, ellos creían que estaban viendo un fantasma. Y dice, Jesús le pregunta, ¿por qué están turbados? Se presentan estas dudas. Y presenta los signos del resucitado. Miren mis manos, miren mis pies, soy yo mismo. Estos signos del resucitado son los signos de que verdaderamente ese que está allí no es otra persona, no es solamente un fantasma, sino realmente es la persona de Jesús. Los apóstoles, fíjense, dice el texto del Evangelio, dice, le muestra las manos, los costados. Dice, era tal la alegría, era tanta la alegría por ver a Cristo de nuevo, al Señor Jesús de nuevo, era tanta la admiración que ellos sentían, pero era tanto de verlo allí resucitado, era tan grande, que se resistían a creer, dice el texto del Evangelio. Es decir, aquí está Cristo resucitado, pero es tanta mi alegría que no es Cristo resucitado. Es medio contradictorio, confuso, pero ¿qué es lo que está tratando de expresar? No pueden creer esto. ¿Por qué no pueden creer? Porque nunca nadie ha resucitado. Porque esta es una acción que nadie antes realizó y por lo visto hasta ahora ningún otro tampoco lo hizo después. Entonces estamos hablando de
de una acción que nadie más en la historia repitió, no hasta ahora por lo menos. Esperemos que podamos resucitar nosotros el día del final de la historia de la humanidad. Si esto es así, si los apóstoles que tenían de verdad a Cristo Jesús resucitado en sus narices, Él mismo está allí presente y después dice, ¿tienen aquí algo para comer? Dice, le traen un trozo de pescado y come delante de ellos. Sigue mostrando y sigue esforzándose Jesús por mostrarse resucitado delante de ellos. ¿Por qué? Porque no creen, porque no pueden creer, porque cuesta mucho creer esto. ¿Sí? Y entonces, si a los apóstoles les cuesta tanto creer, ellos que tienen al mismo Jesús delante de sus narices, ¿a nosotros no nos costará creer? Nosotros que 2000 años después estamos leyendo, no sé, un escrito que decimos que es palabra de Dios, pero si no creo en la resurrección del Señor, ¿de qué vale que esto sea palabra de Dios? Pero bueno, pensando, ¿no será que a mí también me cuesta creer en la resurrección del Señor? ¿O será que yo soy más, mi fe es más grande que de los apóstoles? No sé si entienden la encrucijada que le estoy poniendo. Hago del abogado del diablo. ¿Pero por qué? Porque en realidad nosotros tenemos que volver a mirar la resurrección del Maestro. ¿Para qué? Para indagar, para cuestionar, para mirar, para fortalecer en definitiva mi fe. Porque en el asentimiento de mi inteligencia también hay cosas que yo tengo que utilizar desde mi razonamiento y raciocinio para que esto de verdad me conduzca a un crecimiento espiritual. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que muchas veces nosotros no cuestionamos esto, no porque sea una verdad incuestionable como que 1 más 1 es 2, sino porque simplemente parece ser que una tentación el no mirar y no reflexionar y no analizar la resurrección del Señor. ¿Y que eso qué provoca? Provoca una fe hueca, una fe vacía, una fe que es pura apariencia, y siendo pura apariencia, estamos muy próximos a los actos farisaicos, lo de los fariseos, donde simplemente se preocupaban por lo que se veía desde afuera. Y al tener esto, como llama la vacuidad, el vacío de nuestra fe, al tenerlo así, mis acciones no son motivadas por lo que tiene que motivarse. Como no creo en la resurrección del Señor, esto que vengamos nosotros hoy a misa, ¿por qué lo hago? ¿Lo hago por Jesús? Si el Señor Jesús no ha resucitado, no sé si resucitó o no, no me importa tampoco, supónganse. ¿Vengo por qué? Vengo para tener tal vez en mi libretita el de que soy niño bueno y Dios me pone el aprobado. Y en definitiva no vengo por Dios, sino vengo por mí mismo. Y cuando yo soy justo, cuando yo digo la verdad, no engaño, no maté a nadie, no miento, ¿por qué lo hago? ¿Lo hago por un Dios o lo hago en realidad para evitar la cárcel, para evitar pasar malos ratos, para que nadie se esté llenando la boca hablando mal de mí? ¿No son expresiones nuestras también estas? ¿No será que no nos interesa tanto Dios, sino me interesa mi propia fama, mi propio honor? Y si yo dije algo, no lo voy a cumplir porque yo empeñé mi palabra. Y fíjense, si bien esta persona, una persona buena, honrada, justa y todas las virtudes que ustedes quieran, como no tiene el dato de la fe, ¿a quién busca? Parece que se busca a sí mismo nada más, o tal vez llevando a un máximo esplendor estas acciones de virtudes humanas, tal vez por, no sé, por un altruismo, por que la humanidad crezca un poco más en una serie de virtudes, pero no pasa más de eso. En cambio que la fe le pone un contenido esencial y transforma la acción del ser humano. ¿Por qué yo soy bueno? Porque si yo caigo en una falta en alguno de los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que hago? No es que me transformo en malo nada más, y no es que otro va a hablar mal de mí, sino que ofendí a Dios, herí ese corazón amante y misericordioso de Dios, y yo no quiero provocarle esa herida a alguien que también amo. Por lo tanto, no lo hago por mí, sino lo hago por un ser divino. Y también sé que si robo
en este acto de injusticia, alguien también sale perjudicado. Y ese perjudicado es Cristo mismo, que me está diciendo: aquello que hiciste al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hiciste. Entonces fíjese, la presencia de este Cristo resucitado transforma nuestra acción y diviniza nuestra acción y pone el ser divino a la base de todo y hace que cada uno de nosotros realice las acciones no por sí mismo, sino por otro, ya sea el ser divino, ya sea mis hermanos, ya sean los demás o ya sea lo que ustedes quieran. Por eso, tratemos nosotros de mirar esto. El Señor Jesús se esfuerza mucho por hacerle ver a sus apóstoles que Él está resucitado. Y tal vez tengamos que presentarnos también nosotros casi en esa actitud irreverente de Tomás y decirle: Señor, a ver, que nos perdone, pero si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo mi mano en su costado, dice, no lo creeré, dice Tomás. Pero bueno, si es que esa es la actitud, que venga el Señor y haga el esfuerzo también para que nosotros creamos en su resurrección. Porque pasó nuestra Pascua casi sin pena ni gloria, porque no transformamos mucho nuestra vida y porque nuestras acciones de fe parece que son acciones externas nada más. ¿Y eso por qué es? Porque de verdad este es como decirle, es el elemento fundante, es el elemento básico en nuestra fe que necesitamos meditar, que necesitamos reflexionar y que necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a creer. Así como fue con los discípulos de Maús, caminando con ellos, charlaba, les explicaba las Escrituras, parte para ellos el pan, transforma su vida, así también que haga con nosotros, nos instruye en la fe, nos acompañe para que podamos creer que este Cristo Jesús está resucitado, que la alegría de la resurrección del Señor transforme totalmente nuestra vida y que la misma acción que yo realizo por otras motivaciones ahora sean movidas por Dios. Así sea ir a trabajar, así sea que estoy yendo tal vez al gimnasio por un poco de salud, o sea lo que sea que estoy haciendo, ahora sea con esta base. El Señor Jesús ha resucitado y Él me llama a vivir de forma distinta. Le vamos a pedir al Señor nos ayude a nosotros a vivir de esta forma y que también Él venga a fortalecernos, venga a mostrar esos signos de Cristo resucitado y nosotros podamos vivir de forma totalmente nueva. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Puestos de pie, renovamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, presentemos al Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos orando: Señor de la vida, escúchanos. Señor de la vida, escúchanos. Para que la Iglesia sea madre y maestra del pueblo santo de Dios, oremos: Señor de la vida, escúchanos. Para que los sacerdotes sean para nosotros ejemplos de sencillez y servicio, oremos: Señor de la vida, escúchanos. Para que nuestro obispo sea padre y pastor de todos nosotros, oremos: Señor de la vida, escúchanos. Para que los científicos descubran prontamente el remedio al mal del COVID-19, oremos: Señor de la vida, escúchanos. Para que los educadores perseveren en tan noble tarea en medio de la pandemia, oremos:
Señor de la vida, escúchanos, para que los trabajadores se reinventen laboralmente en medio de la crisis económica. Oremos, Señor de la vida, escúchanos, para que los trabajadores de la salud no se rindan en esta lucha contra el COVID-19. Oremos, Señor de la vida, escúchanos. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos tomar asiento y damos inicio a la liturgia de la Eucaristía cantando. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, que sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos en especial por el eterno descanso de Daniel, al cumplir 21 años de su fallecimiento, Sebastiana, a los 9 días de su fallecimiento, Pedro, Gustavo, Gabriela, Carolina, Aldo Federico, Hilda, Petrona, Elena, Hilarión, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús vivo se nos ofrece en el pan sacramentado, que al comulgar con él, el don de su vida nos transforme en hombres y mujeres nuevos. Aquellos hermanos que vayan a comulgar, mantener la distancia social y rociar las manos con alcohol. Cantamos. Oremos.
Padre, mira con bondad a tu pueblo y ya que has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concede alcanzar la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, los acompañe siempre. Amén. Amén. Hermanos, glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, vayamos en alegría y en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya.